continuar con nuestro estudio en el capítulo 2, párrafo 1 de la confesión. ¿La tienen? ¿Tienen sus confesiones, hermanos? Y el día de hoy vamos a continuar específicamente en el punto 8 de la confesión y lo tenemos en la pantalla, que dice: galardonador de los que lo buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. El día de hoy dividiremos este punto en dos y solamente veremos el primer punto el día de hoy. Y como breve resumen, podemos ver en sus confesiones, si las tienen, podemos ver que en el primer punto estudiamos la singularidad de Dios, que dice, es decir, que el Señor es nuestro Dios, es uno y es el único Dios vivo y verdadero. En el punto 2 vimos la autosuficiencia o independencia de Dios. Es importante que ustedes vayan leyendo sus confesiones para que se vayan familiarizando con las palabras y con lo que dicen, ¿no? El punto 2 dice, cuya subsistencia esté en el mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección. Después vimos el siguiente punto, que habla de la incomprensibilidad de Dios, y es el punto 3, que dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Recuerdan que vimos en este punto 3 algo muy importante, y vimos que la principal causa de que nadie puede comprender totalmente su esencia es porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Después vimos la espiritualidad de Dios. ¿Cómo dice el punto número 4? ¿Alguien lo tiene en sus confesiones? Punto número 4 de este párrafo. ¿Alguien puede leer? Si alcanzan a ver o si tienen en sus confesiones. Purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habla en la luz inaccesible. Que habita en luz inaccesible. Y vimos 3 puntos especialmente que están implícitos en esta. ¿Alguien los recuerda? Cuando decimos que, cuando la confesión dice que es sin cuerpo, miembros o pasiones, vimos que Dios es un ser incorpóreo, espiritual, ¿verdad? Pero es un Dios personal, porque sin embargo se relaciona con sus criaturas, ¿verdad? Este mismo punto habla de que es un Dios inmenso, ¿ok? Después vimos el siguiente punto que dice, y es donde hablamos de su infinitud, y la confesión dice es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, rico en todos los sentidos, santísimo, sacristísimo, libérrimo. así es. Y vimos en este punto que Dios es eterno y se refiere a que refiere a una duración perpetua, que no tiene principio ni fin, sin limitaciones del tiempo. Y vimos su especial atributo, que es todopoderoso y que implica su majestad y poder. Vimos que es libre, que no está sujeto ni condicionado a nada ni nadie para hacer su voluntad. Por eso Él dice, yo soy el que soy, al igual que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. En el siguiente punto, el punto 6, vimos la soberanía de Dios, y la confesión dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. En palabras sencillas significa que todas sus obras divinas derivan de su voluntad, la cual no cambia y es justa, y todas sus obras tienen como meta principal su gloria. En nuestro último estudio, hace 15 días, vimos el punto número 7, que dice que Dios es amor.
Dice la confesión: Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y vimos que este es un atributo que directamente para el hombre tiene su máxima expresión, por decirlo así, en la salvación del hombre. Noten los primeros adjetivos que da este punto. Están enfocados en una manifestación de amor o en una manifestación de Dios relacionada a su amor. Benigno, misericordioso, longánimo, es decir, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y la palabra amantísimo es en superlativo, es decir, designa a alguien que ama y expresa el grado más alto o extremo de amor. En otras palabras, los escritores de la confesión destacan que Dios es la máxima expresión del amor. Dios es amantísimo. Y las escrituras nos dicen que su amor es bueno y misericordioso. Y esta es la más pura manifestación de amor. La misericordia que tiene a pecadores como nosotros, merecedores del infierno. Recuerden, Él dice: yo soy el que soy y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Vimos que su amor es paciente y que su paciencia es constante y generosa. Él es lento para castigar. Y este quizás sea un atributo de Dios que nos llega de alguna manera a confundir mucho. Y es porque nuestra carne se aprovecha. Si Dios no fuera paciente, estaríamos viendo casi como la gente se cae mientras camina, ¿verdad? Con solo pensar. Porque incluso pecamos al solo pensar. Pero la paciencia de Dios, que es lento para la ira, es por lo cual no entendemos este atributo de la paciencia, la longanimidad, que es abundante, amplia su paciencia. De tal forma que podríamos decir que Dios es rebosante de amor, misericordioso de gracias, dones y bendiciones, y además lento para la ira, lento para castigar, y es fiel a su palabra, es decir, a sus promesas. Después la confesión dice que Dios nos demuestra especialmente su amor perdonando la maldad, las transgresiones u ofensas, es decir, el pecado. Y el pasaje que vimos nos lo dejó muy claro. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Podemos concluir entonces que el punto máximo de la manifestación del amor de Dios es la misericordia, que en términos de justicia se ve en cómo Dios perdona al hombre, cómo perdona la rebelión del hombre contra él. En otras palabras, cómo Dios hace una reconciliación con hombres caídos. Y aquí podríamos inmediatamente preguntarnos cómo estos dos atributos no chocan. Es decir, cómo un Dios bueno puede pasar por alto el pecado y continuar siendo a la vez un juez justo. Pablo nos revela claramente a este juez justo y misericordioso en una oración. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, la confesión en este punto 7 nos explica este pasaje de Éxodo y cómo Dios redime a transgresores rebeldes, merecedores del infierno.
y a la vez Él sigue siendo justo. Porque la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, siguen vigentes. Y ya los hemos roto todos. Nadie puede cumplirlos a la perfección. Y la única manera de ser perdonados delante de Dios es gracias a la obra intercesora y redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio como pago, es decir, es gracias al nuevo pacto que tenemos en su sangre, donde Dios dice: perdonaré la iniquidad de ellos y de su pecado, no me acordaré más. Jeremías 31:34. Y esto es algo para meditar y tener cuidado, porque aunque esta es la máxima demostración de amor, debemos de tener cuidado de acercarnos en humildad y profundo agradecimiento. Como Matthew Henry comenta, debemos enseñarnos a pensar y a hablar incluso de la gracia y de la bondad de Dios con gran seriedad y un santo temor. El día de hoy veremos la primera parte del último punto de este párrafo. Y como les dije, lo dividiremos este punto en dos. El día de hoy veremos la primera parte de este punto número 8 y lo titularemos La justicia de Dios descrita positivamente. La confesión dice: galardonador de los que le buscan con diligencia. Podríamos decir también recompensa a los que le buscan responsablemente. Y la primera cita que nos da la confesión es Hebreos 11:6, que la tienen en sus Biblias. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El contexto de este pasaje, el escritor empieza por definir la fe. Noten Hebreos 11:1. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este pasaje veremos que la fe es una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Y veremos que esto es en Cristo. Porque esta declaración del autor se encuentra entre un recordatorio a los hebreos de la seriedad de tomar a la ligera la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo en ellos, es decir, la obra redentora del Mesías en la cruz por el poder del Espíritu Santo. El Evangelio y la manifestación de esta fe por la obra del Espíritu Santo. Noten conmigo, retrocedan un poco a lo que leyó nuestro hermano José Luis. Hebreos 10:29. Hablando de este recordatorio. Hebreos 10:29, hablando de este recordatorio. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Noten cómo el escritor, tras una advertencia, les trae a la memoria cuando ellos creyeron en sus Biblias. Vean el versículo del mismo capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Vemos que después de haber creído, ellos pudieron soportar numerosas aflicciones. Noten el versículo 34, parte final.
porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Es decir, esta fe motivaba a los hebreos a soportar estas aflicciones aún con gozo. Noten lo que sigue: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Los hebreos debían entender que el galardón que les esperaba era la promesa en Cristo, que es una herencia en los cielos. El escritor ya les había advertido de esto, de tomar la sangre de Cristo a la ligera. Dice, ellos debían entender que el galardón que les esperaba era la promesa en Cristo, que es una herencia en los cielos, que es perdurable, que permanece y que ellos ya la poseían, aunque no pudieran verla. Ellos habían sido perdonados y tenían este galardón perdurable, la promesa de la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Ahora, ¿alguien me puede completar las últimas 3 declaraciones y que son promesas que repetimos en el credo apostólico cada domingo? Yo voy a decir la primera parte y quiero ver si las recuerdan. Dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Esta declaración o credo que repetimos cada domingo nos debe traer gozo y consuelo en las pruebas, pues son promesas de nuestro Dios y son parte de nuestra confesión de fe, y que solamente son en Cristo, nuestro Salvador y Redentor: el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Vean el versículo 11.1 ahora. Noten cómo les dice. Versículo 11.1: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el tema o contexto es, gracias Carlos, es la fe de algo que esperamos aunque no lo veamos. El perdón de los pecados, cuerpos glorificados, tal como nuestro Señor es las primicias, y la vida eterna con nuestro Dios. El comentarista Matthew Henry define la fe como una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido a los que están en Cristo. Y me gusta lo que añade: este convencimiento da al alma el goce de esas cosas ahora. Les da una subsistencia o realidad en el alma por las primicias y anticipo de ellas. Y añade: la fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo. Y esta es la plena demostración de todo lo revelado por Dios como santo, justo y bueno en su palabra. Recuerden, la confesión en este punto empieza diciendo que Dios recompensa a los que le buscan con diligencia. Y también vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, por el pasaje que nos está dando de Hebreos 11:6. Y después de darnos la definición, el escritor, de definir la fe, el escritor a los Hebreos empieza ahora con una cascada
de ejemplos de fe. Escuchen, hermanos, una cascada de ejemplos de fe. Versículo 3. El escritor lleva a los lectores de la carta al Génesis, al principio, cómo Dios creó. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hermanos, es que esto es porque la Biblia, la palabra de Dios, da el relato veraz y exacto de todas las cosas. Y tenemos que creerlos sin dudar, sin discutir el relato de la creación que nos dan las Escrituras. Porque todas las obras de la creación fueron llevadas a cabo por orden de nuestro Dios soberano y todopoderoso. Y no podemos olvidar que es por la obra del Espíritu Santo que nosotros llegamos a este convencimiento de que la Biblia es la palabra de Dios. Lo estudiamos en el capítulo 1, párrafo 5. ¿Se acuerdan? Y el escritor empieza a mencionar cómo se evidenció la fe de estos héroes. Porque la fe fue el principio de su santa obediencia, de sus servicios notables y sufrimientos pacientes. Y es que ellos creyeron y se aferraron a esta promesa. ¿A cuál promesa? La promesa perdurable que se les dio en el capítulo 10, versículo 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y esto es porque tenemos el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Y hermanos, aunque estos héroes del Antiguo Testamento no tenían la revelación completa o el cumplimiento de la promesa, ellos fueron obedientes por fe, porque tuvieron una firme persuasión y expectativa de que Dios cumpliría todo lo que les había prometido en Cristo. Como Abraham, cuando fue probado y ofreció a Isaac, él sabía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, y por fe obedeció. Ahora, sin embargo, para los hebreos y ahora para nosotros, esta promesa ya fue revelada totalmente y es más clara ahora para nosotros por la fe en la obra de Cristo, quien es el cumplimiento de la promesa. Y en el versículo 6 del capítulo 11, que nos da la confesión, aclara que sin esta fe no hay forma de agradar a Dios. Sin esta fe no hay forma de agradar a Dios. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la confesión usa esta misma descripción, galardonador de los que le buscan, y agrega la palabra diligencia. Y esto es lo que el escritor a los hebreos explica, y es que creer en Él y al único Dios vivo y verdadero es la base de todo, es el principio. En otras palabras, si tú no crees que existe un creador todopoderoso que creó todo con su palabra y que es fiel y todopoderoso para cumplir su promesa de salvación en Cristo, no hay forma de que lo agrades. Y no hay forma de que pueda ser recompensado, galardonado con su promesa de perdón de pecados y de vida eterna. En otras palabras, estás, como dice Romano,
1 del 18 al 22, bajo la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la idea es que este atributo de Dios como galardonador de los que le buscan con diligencia forma parte de su carácter santo y su naturaleza, que es justísima. Y aparece esta palabra en superlativo en la confesión, porque se refiere a la máxima expresión de justicia. Y de nuevo, ¿cómo es que un Dios justo puede galardonar a quien no cumple su estándar de santidad? ¿Cómo es? Romanos 3, 21 al 26 nos dice que la justicia es por medio de la fe. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y escuchen, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia descrita positivamente es que Dios recompensa a aquellos que son obedientes, que son diligentes, y ahorita vamos a desarrollar más esa idea, a los que son obedientes o diligentes al acercarse a Él en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y así podemos ver su justicia descrita positivamente. Los hebreos que ya habían sido iluminados, que ya habían sido liberados de la esclavitud, ellos debían creer en sus promesas de pacto, porque Dios se relaciona con su pueblo por medio de pactos, y Él es fiel a sus pactos. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vayan conmigo ahora a Nehemías 9, 32 y 33. Y vamos a ver qué es acercarse con diligencia o con responsabilidad. Nehemías 9, 32 y 33.
Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Versículo 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. En este pasaje podemos ver 5 puntos importantes que nos muestran cómo se ve una búsqueda diligente o responsable. Y esta es una oración de arrepentimiento. Es una oración de arrepentimiento intercesora de Nehemías como representante o intermediario del pueblo de Israel. Número 1, primero ellos están reconociendo a Dios. Vean el versículo, el versículo 32. Ellos están reconociendo a Dios, están creyendo que hay un Dios, y noten cómo lo llaman: Dios nuestro. Era su Dios y ellos eran su pueblo. Está implícito. Segundo, hay un reconocimiento correcto de sus atributos únicos de poder, grandeza, fuerte y temible. Grande, fuerte y temible. Tercero, ellos recuerdan su fidelidad pactual, sus promesas. Noten cómo dice que guardas el pacto. Número 4, ellos reconocen su pecado y la justicia santa de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos reconocen su pecado y la justicia santa de Dios. Ellos dicen: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y número 5, ellos apelan a su compasión y misericordia en arrepentimiento. Ellos dicen: guardas el pacto y la misericordia, y a continuación les dicen todo lo que les ha pasado y que se compadezca de lo que han sufrido. Ellos están reconociendo que tenían la ley, el pacto, y que ellos lo habían roto, y reconocen que Dios era justo en todo lo que les había acontecido, pues ellos se habían desviado. En otras palabras, ellos se presentan arrepentidos y apelan a su compasión y su promesa de misericordia en su pacto, y lo hacen reconociendo su justicia y bondad en arrepentimiento. Esta es la forma de acercarse a Dios responsablemente y diligentemente. Tristemente, lo primero que hacemos nosotros muchas veces es buscar culpables, en lugar de reconocer que nosotros hemos transgredido su ley santa y que Él es justo. Ahora, hermanos, ¿de cuál pacto está hablando? Vayan conmigo a Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Después de liberar a su pueblo de los egipcios, Dios hace un pacto con su pueblo, un pacto mosaico, llamándolos a ser una nación santa, un pueblo apartado, un reino de sacerdotes.
Y Él les dice, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. El Señor redimió al pueblo de Israel. Él los liberó de la esclavitud por su gracia prometida a Abraham, en el pacto abrámico. Pero el disfrutar de las bendiciones dependería de su obediencia a su pacto, a los 10 mandamientos, a su ley, que ahora tenían claramente escrita y que sería su constitución. Y quiero que pongamos especial atención en el mandamiento número 2, Éxodo 20, versículo 4. Éxodo 20, versículo 4, y en especial en el versículo 6. En especial el versículo 6. Dice, voy a leerlo todo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Dice, hermano rico, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. este es el pacto que el pueblo de Dios siempre ha roto. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y en especial en este mandamiento tenemos esta promesa con referencia a la diligencia de los padres a instruir a nuestros hijos. Él les dijo que iba a ser de ellos una nación grande, santa, un reino de sacerdotes. Ellos debían enseñarles los mandamientos a sus hijos y en amor y gracia confrontarlos cada vez que pecaran para llevarlos a Cristo. Porque noten cómo dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y la idea es que un creyente que ama a Dios será diligente, mostrando fe. ¿Sí? Me explico. La idea es que un creyente que ama a Dios, que cree en Dios, será diligente mostrando fe a esta promesa de Dios. Como si dijera en Los Héroes de la Fe, hermano Martín mostró su fe en Dios enseñando a sus hijos en el temor de Jehová, por lo que recibió la promesa, el galardón. O como si dijera, Sergio mostró su fe en Dios enseñando a sus hijos en el temor de Jehová, por lo que recibió la promesa, el galardón. Vayan ahora a Nehemías 1:5, que es parte de la oración de arrepentimiento de Nehemías, intercediendo por el pueblo. Y quiero que noten el lenguaje. Y veremos que está citando literalmente el mandamiento número 2, el versículo 6. Nehemías, en esta oración de intercesión también. Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, Dios de los cielos. Hay un reconocimiento de que hay un Dios y que ese Dios es el Dios creador de todo lo que se ve, y que es grande, que es fuerte y temible, y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
Es el mismo lenguaje, es una cita prácticamente que hace referencia al mandamiento número 2 y que vemos en oración de arrepentimiento de Nehemías intercediendo por el pueblo. El pueblo se había perdido y solo quedaba un remanente. Y Nehemías, en una oración de arrepentimiento por el pueblo, cita el mandamiento 2 y en especial clamando a la misericordia de Dios, que en compasión y gracia los perdonaría si venían a Él en arrepentimiento y fe. El pueblo debía y debe enseñar a sus hijos y generaciones en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, en la ley de Dios, que es su estándar moral, y debían instruirlos. Es el mismo lenguaje que vemos en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Matthew Henry comenta: si revisamos la historia del pueblo de Dios desde Abraham, se puede resumir con estas palabras: Dios es justo y guarda sus promesas, pero el hombre es malo y quebranta la ley de Dios. Dios es justo y guarda sus promesas, pero el hombre es malo y quebranta la ley de Dios. ¿Cómo entonces debemos vivir? El comentarista dice: debemos humillarnos, reconociendo que nosotros y nuestras familias nos hemos rebelado en contra de las leyes de Dios, de la misma manera o hasta peor que los israelitas, y debemos descansar solo en la esperanza de la gracia de Dios en Jesucristo, quien es el verdadero Israel y el único que cumplió la ley. Él es el único, y solo en Él es que tenemos esperanza, y esa es la fe a la que tenemos que acudir. Ahora, en aplicación para nosotros, para Dios, la instrucción y enseñanza a nuestros hijos de la palabra de Dios, y podríamos hacer un énfasis cuando son pequeños en los 10, siempre, ¿verdad? Pero cuando son pequeños, con un mayor énfasis en los 10 mandamientos, es, número 1, una señal de amor a Dios. Una señal de amor a Dios, de fe, ya que estos nos muestran nuestra condición y nos apuntan a Cristo. Número 2, para Dios es una señal de diligencia o responsabilidad. Es una señal de que los padres creen que hay un Dios y que Dios es nuestro Dios, como dice en Nehemías 9. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Número 3, si estás escuchando y no eres creyente, debes entender que la única forma en que te puedes acercar a Dios y agradarlo es si lo haces diligentemente, y eso es en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Es la única forma de acercarse a nuestro Dios, diligentemente, en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora piensen en esto, algunos de nosotros por la misericordia de Dios, podríamos decir que somos como primera generación de creyentes y llegamos a fe en arrepentimiento, ya grandes, después de muchos tropiezos, gracias a la compasión y la misericordia de nuestro Señor, fue que llegamos
en arrepentimiento y fe. Otros, por la gracia de Dios, han llegado más jóvenes y ahora tienen hijos pequeños. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Se quedarán cruzados de manos o serán diligentes? Y podremos decir, le creyeron a Dios, creyeron en Dios y enseñaron a sus hijos en el temor de Jehová. Y mi ánimo para ustedes es que les quede grabado en su mente, en su corazón, que el verdadero amor de un padre a Dios se demuestra con diligencia, viviendo una vida en arrepentimiento y fe, instruyendo a su familia en el temor de Jehová. Y eso es amor de un padre a Dios y en consecuencia a su familia. Recordemos que Dios es galardonador de los que lo buscan con diligencia y que se aferran a su pacto de gracia, de misericordia, al nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Matthew Henry comenta, el único que cumple estos requisitos es nuestro Señor. Él es el único que no ha jurado con engaño y que es limpio de manos. Por lo que nosotros solo podemos ser lavados de nuestros pecados y renovados para santidad por la sangre de Cristo y el lavamiento del Espíritu Santo. Y solo así llegamos a ser su pueblo. Así es que podemos recibir galardón del Señor y justicia del Dios de nuestra salvación. Y el pueblo escogido de Dios será feliz verdaderamente y para siempre, donde Dios da justicia. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hemos visto la justicia de Dios descrita positivamente. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Padre Santo, venimos a ti en arrepentimiento, Señor, reconociendo, Señor, que hemos transgredido tu ley, Señor, nosotros y nuestras familias, Señor, y que hemos vivido unas vidas en rebelión contra ti, Señor. Nosotros y nuestras familias, Señor, hemos pecado contra ti, Señor, pero clamamos a ti, Señor, a tu pacto y a tu promesa de perdón de pecados y de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, el único que ha cumplido tu ley, el único en el que podemos encontrar salvación. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.